Mañana pues gracias a Dios por haberme permitido nuevamente estar aquí con el tema. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te agradecemos porque tú nos das día a día oportunidades para poder estar cada día renovando nuestra vida espiritual. Queremos pedirte, oh Dios, la unción de tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada hermano que está aquí conectado, Señor, en cada una de sus familias también. Pido, Padre eterno, porque en esta mañana sea tú, Padre, que estés aquí con nosotros y que el tema de hoy seas tú que lo dirija, Padre. Que al abrir tu palabra, oh Dios, nos ayude a entender cada mensaje, cada palabra que viene de ti. Quédate, Padre, con nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. En la temática de este día vamos a hablar sobre un corazón agradecido, un corazón transformado, un corazón que día a día, oh Dios, nos da la oportunidad de poder servirle a Dios. Quiero, hermano, en esta mañana poder nosotros captar el mensaje para poder tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de San Lucas 17:15, que dice: entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Muchos cristianos hoy creen que se necesita un don especial de Dios para compartir la fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la testificación está en el marco que comprende un corazón agradecido que se siente en deuda con Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios y te das cuenta de las tantas bendiciones que Dios ha dado a tu vida, tu corazón empieza a ser agradecido y agradece día a día a Dios por todos los cuidados que Dios ha tenido, quizás por la sanidad que Dios te ha dado a tu vida espiritual, a tu vida física, por el cuidado que día a día Dios nos da a cada uno de nosotros. Y a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos abandonados. Cuando tenemos una enfermedad y no podemos sanar, pues decimos, ¿dónde está Dios? Sin darte cuenta que Dios siempre está contigo, que Dios está a tu lado, que Dios te da su abrazo, porque tú eres su hijo amado, porque tú eres esa hija predilecta de Dios. Nuestra fe debe ser una fe ferviente a nuestro Padre. Debemos siempre testificar de Él en nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestro vivir, con un corazón transformado y agradecido que Dios te lo ha puesto, porque Dios hizo ese cambio maravilloso, de ese corazón duro, de ese corazón rebelde, lo transformó
y lo convirtió en un corazón lleno de amor, en un corazón agradecido a Él por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos nosotros a leer lo que dice San Lucas 17, desde el verso 11 hasta el verso 19. Y aquí nosotros vamos a ver sobre la sanidad que hizo Dios a 10 leprosos. Dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, vieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon muy lejos y levantando la voz gritaron, Jesús, Maestro bueno, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios. Y entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dijo, y también le dio las gracias. Y este era samaritano. Y entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ser motivado o involucrarnos, hermano, en la misión como un medio para fortalecer nuestra fe y la de los otros. Nosotros debemos ir llevando personas a los pies de Jesús. Este leproso agradecido fue a Jesús y agradeció. Y esto implica que tenía un corazón agradecido. De 10, uno solo regresó a Jesús a agradecerle, a darle gracias por lo que Jesús había hecho en su vida. Lucas aquí nos presenta un cuadro de necesidad por lo que pasaban esos 10 hombres. Y estos hombres tenían esa enfermedad degenerativa que en el tiempo de Jesús llevaba inevitablemente a la muerte. La lepra era considerado como castigo divino a causa del pecado. Y por lo tanto, las personas creían que el leproso no podía obrar en su propia sanación, porque eso iría en contra del decreto divino. Las leyes sanitarias incluso orientaban que las personas enfermas debían aislarse de todo su entorno social, de manera que estar con la familia o asistir a la sinagoga estaba prohibido. Esto es similar a lo que hoy el mundo vive. En la actualidad, nosotros hemos podido ver con nuestros ojos, vivir en esa atmósfera de muerte, de dolor. El virus llegó a tocar la vida de muchas personas. Hubo muerte, como ustedes han podido observar, y todavía lo hay.
mis hermanos, ahora también nos decían, tenemos que aislarnos. Tenemos que vivir separados mientras estemos con la enfermedad. Y no solo eso, hasta un tapaboca nos pusieron y nos aislaron de nuestros familiares cuando había síntomas de virus. Y aún no podemos vivir confiados porque no sabemos qué puede ocurrir. Pero la Biblia nos muestra que todo esto que acontece son señales de tiempo de fin, que Cristo está pronto a regresar. Amén. Y que todo lo que acontece hoy, como acontecieron en estos antiguos tiempos, el aislamiento, la separación, la desconfianza de estar cerca de una persona que está enferma con este virus, con esta plaga, pues nos ocasiona la muerte y que hay que tener ciertos cuidados para poder estar un poco seguro. Pero todo esto es principio de dolor. Todo esto es principio de dolor de parto, dice la palabra del Señor. Vendrán tiempos más difíciles, vendrán tiempos peores que esto, y debemos, tú y yo, tú que me estás escuchando, tener siempre presente en tu mente que todo esto va a acontecer y que debemos tener un corazón preparado, un corazón agradecido al Señor. En los tiempos anteriores, hermanos, se pensaba que la lepra era una manifestación externa del pecado interno. Y hoy, la peor lepra, el peor virus que nosotros enfrentamos es el virus o la lepra del pecado. El pecado está acabando con la vida de los seres humanos. Está destruyendo familia, está destruyendo hogares completos, está matando la mente para llegar a Dios y no nos deja visualizar lo que Dios nos está presentando, lo que Dios te está mostrando para que puedas vivir una vida llena de esperanza en medio de las dificultades, en medio del dolor. Esas 10 familias que habían perdido la esperanza de tener de regreso a sus seres queridos por esa enfermedad de la lepra, esas 10 familias no sabían qué hacer cuando sus seres queridos obtenían la enfermedad. Y hoy, no solo 10 familias fueron tocadas por el virus. No solo 10 familias o 10 personas fueron que vivieron la experiencia de vivir aislado, de vivir con la incertidumbre de no saber si sus seres queridos regresaban a su casa cuando eran llevados a un centro asistencial de salud. Pude visualizar a muchas personas que postrados de rodillas clamaban al Padre pidiendo por sus seres amados. Pude observar muchas cosas, muchos clamores, mucha tristeza, mucho dolor,
pude escuchar testimonio de amigos y de amigas que decían, cuando mi vecino se fue, se despidió de nosotros, de lejos, y no pensando que ya no iba a regresar a su casa y que no lo íbamos a volver a encontrar. Y hoy el mundo vive así. Recuerda hoy esto, hermano, y tú que me estás escuchando. No importa dónde te condujo el pecado o cuál sea la condición espiritual de tu vida hoy, pero si clamas a Jesús, hallarás respuesta, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él está allí extendiéndote su mano para que tú deposites tu vida en las manos de Dios. Y cuando Dios toma el control de tu vida, encuentras paz. Cuando Dios toma el control de tu vida, vas a sentirte seguro. Hoy el pecado está destruyendo en los vicios. Personas que se vuelven ingobernables. ¿Qué hacen con su vida? Sin darse el mal que ocasionan a su vida, el dolor que le ocasionan a su familia, y llegan a la miseria por el pecado, por el vicio que han adquirido en su vida, y llegan a caminar por las calles, vagabundos allí, sin pensar, y llegan hasta la indigencia. Muchos hijos abandonan a sus padres. Muchos padres abandonan a sus hijos por el vicio, abandonan a sus esposas, su hogar, y no creyendo tenerlo todo en su hogar, van tras el pecado, van tras el vicio, caminando en esta vida como si estuvieran muertos. Y eso causa dolor. He visto muchas madres llorar. He visto muchas esposas llorar por el abandono. Y muchas veces pregunto, ¿qué pasó en tu hogar? Y las esposas o esposos dicen, hice todo por mi familia, pero me abandonó. Y no entienden qué es lo que realmente sucede. Y no pueden entenderlo. Pero realmente quien destruye es el pecado que está dirigido por fuerzas malignas. Y Dios quiere darte un hogar mejor. Dios está allí buscándote, pero no logramos encontrarlo. Dios está allí extendiendo sus brazos y te dice, hijo, ven. Y te dice, hija, ven a mis brazos, que te daré paz. Ven y descansa en mí. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos así, perdido en el pecado? Y hay ese rayito de luz que se abre en nuestra vida y encontramos a Jesús. Nuestra vida haya paz y descanso. Quizás hoy tú has perdido un ser querido. Quizás hoy perdiste un hijo, perdiste a tu padre, a tu madre. Quizás hoy se fue a la tumba y nos dejaron y el virus mató, el virus destruyó y el pecado
que está allí también, quitando nuestros seres queridos y amados. ¿Y qué podemos hacer? Prediquemos el mensaje de Dios. Mostremos la palabra de Dios a nuestros seres amados, para que ellos no estén ciegos, para que no estén en tiniebla, para que puedan mirar y ver lo que Dios nos muestra a través de la Biblia. Y con un corazón contrito y humillado, vayamos a Jesús. No dejes de pedir a Dios, ya sea por ti o por otros. Dios siempre te escucha. Dios siempre te responde a la petición que tú hagas. No importa cuál sea, no importa cómo tú estés, pero búscale a Dios. Un consejo sabio dice: cuando se sientan tentados a la incredulidad y al desánimo, encontrarás mejor remedio para esto, hablando de la fe que tú conoces, de la fe que tienes en tu vida a otras personas, presentándole la verdad a los que están en tiniebla. Hoy es el día que tú tomes una decisión para tu vida y para ayudar a las otras personas que necesitan encontrarse con Jesús, que necesitan tener esa esperanza bendita que tú y yo conocemos. La respuesta de Jesús no se hizo esperar, y él les dijo y mostrado, pues esto exigía la ley. Ahora nota que no fueron sanados en su presencia. No esperaron el milagro contemplándolo simplemente. Tenían que tomar una decisión entre obedecer por fe o menospreciar el consejo. La palabra de Dios dice que decidieron obedecer siendo sanados mientras cumplían las instrucciones del maestro. Era necesario que actuaran con fe, como si ya hubiese sido sanados antes que la curación, pues solo los que habían sido sanados podían presentarse al sacerdote para certificar el milagro. Y miremos allí en la Biblia lo que dice en Hebreo 11:6. Si un hermano puede dar lectura. Once, 6. La palabra de Dios dice, hermano: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Bien, mis hermanos. Y Santiago 2:17 dice: así también, si la fe no tiene obra, está muerta. Es decir, que las dos se complementan. Hay que tener fe y hay que tener obra. De nada me sirve solo tener fe y no obrar, pues las dos van unidas de la mano. Si yo hago obra y me falta la fe, nada soy. Y si tengo fe y no hago obra, nada soy. Entonces, ahora pregúntate, ¿en qué ocasión Jesús vuelve a decir? Y seguro dirá, en la gran comisión, te pregunto, ¿por qué Jesús da la orden
cuando el pecado, cuando Él puede obrar el milagro? ¿Por qué te manda a ti a tener fe y hacer la obra? Aunque Jesús tenga el poder de sanar, de levantarte o de cumplir los deseos de tu corazón, hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, que le corresponde hacer a ti en tu vida. Dios puede obrar y Dios puede contestar tu súplica, tus peticiones, porque Dios conoce todo de ti. Puede enviar incluso hasta ángeles y preparar un pueblo para su venida. ¿Y por qué no lo hace? ¿Te has puesto a pensar en eso? El consejo inspirado dice: consagrar un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno es estar obrando en tu propia salvación. Cuando tú haces algo por los demás, estás obrando por limpiar tu vida, por consagrar tu vida al Señor. Pero si no haces nada, si solo te gusta escuchar y te quedas de brazos cruzados y no hace la voluntad de Dios, de nada nos sirve. Consagremos nuestra vida al Señor. Esforcémonos, hermano, desinteresadamente. Muchos te preguntan, ¿y para predicar el evangelio, cuánto ganas? Otros te dicen, allí están los hermanitos predicando, porque no tienen nada que hacer. No, hermano, no, amigo que me escuchas. Tenemos que esforzarnos por ayudar en la obra del Señor, porque eso te ayudará a ti, a tu vida personal, y sin darte cuenta, Dios está obrando en tu vida y está haciendo cambios perfectos, está haciendo la cirugía en tu corazón, está interviniendo tu corazón, sacando ese corazón malo, ese corazón duro, y haciendo esa cirugía grandiosa de ponerte un corazón agradecido a Dios. Hay una obra que Dios quiere que ejerzamos, pues es que tú y yo nos involucremos en la obra suya y que seas entregado a su obra, que seas comprometido en ella, que podamos extender la mano amiga a las personas que sufren, a las personas que hoy día derraman lágrimas y no saben qué hacer. Hermano, lleva el mensaje a las demás personas. Vive tu vida conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Consagremos nuestra vida al Señor. No importa lo que esté a nuestro alrededor, pero sea agradecido con Dios. El pasaje bíblico nos dice que los 10 fueron sanados, pero que solo uno volvió glorificando a Dios. Y así somos hermanos en este mundo. Muchos conocemos de la palabra del Señor, pero no todos
somos agradecidos. Muchos, conociendo la verdad, dejamos de lado lo que Dios te ha mostrado y seguimos por la puerta o por el camino que el pecado nos ofrece. Vamos a ver lo que dice Romano 1:21. Y dice así, 21 y 22. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Y esto tú lo puedes notar de muchas personas quizás que tú le mostraste el mensaje, aceptaron a Dios y luego se volvieron necios, dejando de lado lo que Dios había puesto en su vida y lo que Dios quería hacer en su corazón. ¿Te has preguntado qué frutos son los que glorifican al Padre? Bueno, aquí viene una respuesta. Si siembra uvas, tú espera cosechar uvas y no plátanos. No se espera otro fruto de lo que se sembró y se cultivó. No existe lógica en esperar otro tipo de frutos, porque si yo sembré uva, no voy a esperar que mi mata de uva me dé como fruto pepinos o quizás mangos. Eso no es así, ¿verdad? La ley de la naturaleza, si tú siembras uva, vas a cosechar uva. Si tú siembras la palabra del Señor, vas a recibir o vas a ver los frutos que Dios va a dar en tu vida. Y eso es notorio. Querido hermano, sigamos sembrando la palabra del Señor. Trabajemos para Dios. Mostremos el mensaje de Dios a todos los que necesitan, a las personas que sufren, para que ellos puedan encontrarse con el Divino Maestro. Quiero invitarte a tomar esa decisión de colocar tu vida en las manos de Dios, de poner todo tus pensamientos, tu vivir en las manos del Señor, porque solo Él puede darnos a nosotros la paz que queremos encontrar. Si hoy sufrimos porque nos sentimos solos y abandonados, nos falta buscar al Maestro. Tú lo conoces. Y los que no lo conocemos, tenemos que darnos esa oportunidad en nuestra vida y tomar esa decisión. Pero esa decisión es hoy. No esperes para después. No esperes conocer todo de Dios. Entrégate confiadamente en sus brazos, porque solo Él nos dará la paz que hoy necesitamos. Solo Dios y su palabra nos mostrará el camino a seguir. Solo Dios te dirá qué tenemos que hacer, porque Él no te mantiene oculto de lo que viene. Dios te muestra el camino. Te invito a que hoy puedas tomar esa decisión de tener un corazón agradecido a Dios y siempre darle las gracias por las maravillas que Él hace en nuestras vidas, por todas esas bendiciones que Dios derrama
en nuestra vida diaria. Que Dios pueda, hermano, tomar el control de tu vida de hoy en adelante y que tú puedas decir, gracias, Señor, por esta enorme bendición. Que Dios te bendiga, hermano, y que Amén. siempre tu vida esté Amén, en las hermana. manos de nuestro Creador. Bendecido día. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén. mi hermana Mercedes, por ese maravilloso tema. Gracias. Que Dios me la bendiga, hermana. Vamos a continuar, hermanos, con el himno